Pero oye, eso es lo que me pregunto, ¿por qué podríamos recuperar en presencial? Buenos días. Vamos a continuar con la clase de fisiología renal. Hoy día vamos a ver, ¿en la última clase o tenemos otra? Hasta en la última. Son 2 clases por sistema hasta donde yo sé. Hasta donde lleguemos. Entonces. Vamos a partir con esto. Profesor, ¿podría después subir el PPT? Sí, mándame un mail. Ya. Por favor. Hay que recordarlo. Hay que decirme, sí, lo que se me olvidó mandar. Ya, gracias. It's a hot day, and you've just downed several glasses of water, one after the other. Behind the sudden urge that follows are Yo two soy ese. bean-shaped organs that work as fine-tuned internal sensors. They balance the amount of fluid in your body, detect waste in your blood, and know when to release the vitamins, minerals, and hormones you need to stay alive. Say hello to your kidneys. The main role of these organs is to dispose of waste products and to turn them into urine. The body's 8 liters of blood pass through the kidneys between 20 and 25 times each day, meaning that together, these organs filter about 180 liters every 24 hours. The ingredients in your blood are constantly changing as you ingest food and drink, which explains why the kidneys need to be on permanent duty. Blood enters each kidney through arteries that branch and branch until they form tiny vessels that entwine with special internal nodules called nephrons. In each kidney, 1 million of these nephrons form a powerful array of filters and sensors that carefully sift through the blood. This is where we see just how refined and accurate this internal sensing system is. To filter the blood, each nephron uses 2 powerful pieces of equipment, a blob-like structure called a glomerulus, and a long stringy straw-like tubule. The glomerulus works like a sieve, allowing only certain ingredients, such as vitamins and minerals, to pass into the tubule. Then, this vessel's job is to detect whether any of those ingredients are needed in the body. If so, they're reabsorbed in amounts that the body needs, so they can circulate in the blood again. But the blood doesn't only carry useful ingredients. It contains waste products too, and the nephrons have to figure out what to do with them. The tubules sense compounds the body doesn't need, like urea, left over from the breakdown of proteins, and redirects them as urine, out of the kidneys and through 2 long sewers called ureters. These tubes empty their contents into the bladder to be discharged, ridding your body of that waste once and for all. There's water in that urine too. If the kidney detects too much of it in your blood, for instance, when you've chugged several glasses at once, it sends the extra liquid to the bladder to be removed. On the other hand, low water levels in the blood prompt the kidney to release some back into the bloodstream, meaning that less water makes it into the urine. This is why urine appears yellower when you're less hydrated. By controlling water, your kidneys stabilize the body's fluid levels. But this fine balancing act isn't the kidney's only skill. These organs have the power to activate vitamin D to secrete a hormone called renin that raises blood pressure, and another hormone called erythropoietin, which increases red blood cell production. Without the kidneys, our bodily fluids would spiral out of control. Every time we ate, our blood would receive another load of unsifted ingredients. Soon, the buildup of waste would overload our systems and we'd expire. So each kidney not only keeps things running smoothly, it also keeps us alive. Lucky then that we have 2 of these magical beans. Beans. I'll take the beans. Cáchate. ¿Qué les pareció? Me gusta su... Informativo, Me- educativo. Ah, es una testa. La TEP, Ojo. son las TEP. Está buena, ¿eh? Y ahí les muestran un resumen en verdad de todo lo que hacen los riñones. Uno siempre tiene la idea de que los riñones tienen la función de solo limpiar la sangre, pero tienen varias tareas más. ¿Ya? Una que si de las trabajan con la importantes, bueno, aquí hay un error en el... Recién me acabo de dar cuenta, lo mostraba hace como 3 años. No son 8 litros de sangre los que circulan. ¿Viste? Yo te dije. ¿Cuántos son? 5. 5 Y esos 5 pasan como 20, 25 veces y forman No, siempre vale. seis. Pero yo creo que no escuché la pronunciación en inglés, no sé si dijo 8 o 5. No, dijo, ey. Sí. ¿Es que de qué año el video? No sé,
no Pero- escuché, por eso a lo Sí, porque mejor son la traducción cardiovascular, del... ¿no? Es de hace 9 años el video. No, pero igual. Tenía 10. Esto de los 5 litros se hace 30 años. Así que, a pesar de que es una... ¿cierto? De Está actualizar. equivocado. Bueno, y lo otro Tenía 10. que llama la atención es que tenemos dos. ¿De qué porte son los riñones? Son como del tamaño del corazón, como del No, tamaño el del puño. puño, ¿verdad? El puño, sí. Y tenemos dos. Acá, mira. ¿Todos ustedes tienen En dos la espalda. riñones? Hasta donde yo sé, sí. ¿A ¿Se han hecho el examen? No. Sí. No, pero tengo gente en la familia que ha nacido sin un riñón de manera natural. Por eso les pregunto, porque si no Como se han tú. hecho el examen, hay personas que se Es enteran de verdad, adultas que han vivido toda su vida con un riñón y no han tenido ningún problema. Así que con un riñón podríamos No vivir. perjudicas con ¿Ya? síntomas. No es un examen que se exige en nacimiento, Bueno, vale. saber cuántos riñones tenemos. Por lo tanto, No, yo hice una- si no se han hecho el una examen, se pueden ecografía que tenía enterar riñón. eventualmente. Me Es dieron que hasta el tamaño. tienen un y solo peso. riñón. Me dio mucha risa. Pero no importa mucho, porque si tienen solo uno, hasta ahora han vivido bien. Y hasta adultos mayores van a vivir bien. Su cuerpo se adaptó a esa Pero si condición. tomo Se adapta. Mejor. ¿Podemos vivir sin riñones? No. O sea, si con máquinas, sí. Con la Con diálisis. sí. Con diálisis, ¿cierto? Porque yo se lo dije la semana, la clase pasada y me dijo, sí, pues sí, sí. Otra cosa importante es que los riñones no solo eliminan desechos, sino que cumplen funciones de otra manera también, manteniendo el balance de agua, por ejemplo. Como vimos la clase anterior, el agua se desplaza entre los líquidos corporales, el agua es importante para mantener la vida, el agua es importante para llevar a cabo todos los procesos bioquímicos y fisiológicos que son llevados a cabo por las enzimas. Por lo tanto, es importante mantener este balance, también es importante mantener el pH. Los riñones es uno de los órganos que nos permite mantener el pH en nuestro cuerpo. Otro órgano importante para mantener el pH son los pulmones, y son los únicos dos, no tenemos más. ¿Solamente esos son? ¿Sí? ¿Quién más va a mantener el pH? No sé. ¿Cómo vamos a eliminar los protones? Con los riñones. ¿Cómo eliminamos el bicarbonato? Por los pulmones en la forma de CO2. No existe ahora. Y también les decían aquí en el video que era importante para mantener la cantidad de comida en nuestro cuerpo. ¿A qué se refería? ¿Sí? Nutrientes. Ah, porque no. Metabolita, ¿no? Ah, porque deja pasar el humus. Y ¿Sí? los desechos son como la urea que los deja que se vayan. Sí, súper. Lo que pasa en el riñón, y lo vamos a ver, no sé si sí, vamos a pasar, que por ejemplo, este nutriente, como la glucosa, se filtra en el riñón, pero después es reabsorbido. Entonces eso permite que el riñón también pueda mantener niveles de glucosa en la sangre. ¿Ya? Y la glucosa que proviene de todos los alimentos que le mostraban ahí en el video. Otra función importante es que activa a la vitamina D. Otra función importante es que sintetiza y libera eritropoyetina. La eritropoyetina estimula la eritropoiesis, que es la producción de glóbulos rojos, ya proliferación celular. Otra función importante es que está encargada de la regulación de la presión arterial también del riñón, a través de la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces no es solo esta función de filtrar la sangre y botar los desechos, sino que tiene varias funciones más y que son súper importantes para mantener la homeostasis en nuestro cuerpo. ¿Okay? ¿Verdad? Esto no lo vamos a ver. Sí, esto lo vamos a ver. La anatomía. Los riñones se irrigan por las dos arterias renales que llegan hacia ellos. Sangre que viene directamente desde el corazón acá hasta la aorta baja, se bifurcan dos. Uno para cada riñón, por eso reciben tanta sangre, reciben cerca de 1,1 litro. Casi 25% de la sangre total llega a los riñones. Cuando llega a los riñones, lo que se filtra de esa parte, mucho se reabsorbe y vuelve por la vena renal, y lo que se elimina baja por estos dos conductos que son los uréteres, que confluyen en la vejiga, y luego eliminamos lo que no necesitamos por la uretra. ¿Ya? ¿Cuánto líquido, cuánta sangre, cuánto plasma se filtra diariamente? 180 con toda la circulación. 180 litros. Muchos litros. En un día, en 24 horas,
¿Cuánto es esta botella? Schroeder, ¿cuánto es tu botella? Un litro, creo. 1 litro yo creo. 180 de estas puestas una al lado de la otra llenaríamos esta mesa, más o menos. ¿Sí? Me ha dado Quizás 2 tiras de esta botella. Y eso es lo que filtramos en un día. En el riñón. Se está Harto diciendo tabillo. poco, mucho. ¿Ya? Bueno, la unidad funcional de riñón son las nefronas. No. Luego vamos a ver de qué están compuestos. Histológicamente encontramos 2 tipos de nefronas. Las que están en mayor cantidad son las corticales, que son estas que están acá. Son más cortitas y están más cercanas en la corteza. Esto es un corte de riñón, ilustrado por supuesto, que simboliza la nefrona cortical. Y el otro tipo de nefronas que hay menos son las yuctamedulares. Las yuctamedulares extienden una parte importante del túbulo que se llama asa de Henle. Y el asa de Henle en las yuctamedulares es mucho más larga y por eso llegan casi a la médula, o pasan a la médula más bien dicho. ¿Ya? Eso les permite colectar más agua. Por ejemplo, los camellos tienen esta asa de Henle súper larga. Porque como viven en un ambiente donde hay poca agua, ellos necesitan reabsorber la poca agua que toman, reabsorberla toda para que no se elimine. Y el asa de Henle cumple esa función de manera pasiva. De estas nefronas tenemos 1 millón aproximadamente en cada riñón. ¿Ya? Y esta es la nefrona. La nefrona está compuesta principalmente por la arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente. En ese sentido fluye la sangre desde la arteriola aferente hacia el glomérulo y luego sale desde el glomérulo por la arteriola eferente. ¿Ya? Esa es una parte, la parte sanguínea de la nefrona, por donde pasa la sangre. De toda la sangre que pasa por allí, no se filtra toda, se filtra aproximadamente un 20%. Y esa fracción se denomina fracción de filtración. Es decir, de toda la que pasa, solo un 20% se filtra. Y de la que se filtra, hay cosas que se filtran, como un colador, como les decía en el video, hay cosas que pasan hacia la cápsula de Bowman y otras cosas que siguen de largo. ¿Ya? Luego vamos a ver qué. Entonces, nefrona, aferente, glomérulo eferente y además un túbulo súper largo que está compuesto por distintos componentes. El primero es la cápsula de Bowman. El segundo es el túbulo, que en algunos libros les va a aparecer como contorneado, pero es el túbulo proximal, todo este. Después viene el asa de Henle descendente, delgada. Después viene el asa ascendente, que tiene 2 partes, una delgada y una gruesa. Después viene el túbulo distal y después el conducto o túbulo colector. ¿Ya? El túbulo colector lo que hace es colectar lo que viene desde distintas nefronas. ¿Sí? Que colecta el líquido que viene viajando por esos tubos, que es parte del filtrado, que después se reabsorbe. Eso es lo mismo, los segmentos tubulares de la nefrona. Y para que se pueda formar la orina, para que nosotros podamos excretarla, lo primero que tiene que ocurrir es que ocurra la filtración desde los capilares glomerulares o desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Si no hay filtración, no hay excreción. Entonces la filtración es súper importante y por eso hay exámenes que determinan la tasa de filtración glomerular. Porque si esa tasa de filtración glomerular está alterada, nosotros podemos colectar la orina y en la orina podemos ver que algo está pasando. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se excreta es igual a lo que se filtra. Hay que restarle lo que se reabsorbe y hay que sumarle lo que se secreta. Después que se filtra la sangre, este ultrafiltrado que aparece en la cápsula de Bowman y en el túbulo proximal sufre un proceso de reabsorción, que es el paso de moléculas y de sustancias desde el lumen de ese túbulo hacia la sangre. ¿Dónde? En los capilares peritubulares. ¿Cuáles son los capilares peritubulares? Los que están
rodeando los túbulos. Estos que están acá. ¿Ya? Por eso se llaman peritubulares. Se reabsorben sustancias y también ocurre otro proceso que se denomina secreción, que es el paso de sustancias desde la sangre hacia el lumen del tubo. Por eso que en la excreción vamos a encontrar lo que se filtró, le restamos lo que se reabsorbió y le sumamos lo que se secretó. ¿Ya? Son los 4 procesos que ocurren en la nefrona. El primero y más importante es la filtración. La pregunta aquí es por qué se filtran grandes cantidades de líquido aquí, 180 litros al día, y después se reabsorben. ¿Por qué no solamente se mantienen en la sangre? ¿Para qué vamos a gastar energía o para qué la nefrona gasta energía en filtrar y luego reabsorber? Pregunta para ustedes. Este día, fría mañana. Porque el organismo es altamente eficiente, no puede estar desechando todo si se puede volver a utilizar. Bueno, y por eso mismo, ¿por qué no lo deja aquí? ¿Por qué lo va a filtrar? Porque hay sustancias que son tóxicas que se deben eliminar. Sí. Porque si es que es algo que necesitamos reutilizar, no sirve que se quede solamente en la cápsula, pues tiene que ir al resto del organismo. Ya, pues, pero eliminemos la cápsula, que quede solo en la sangre. Si lo vamos a utilizar, algo que es necesario, ¿para qué se va a filtrar? Esa es la pregunta. Porque lo acompaña en la cápsula. Por ejemplo, para controlar el volumen de la sangre. ¿Para qué más? Para el pH pues, también. ¿Para? Para controlar el pH, como lo Para dijimos controlar el también. pH. ¿Para qué más? Para controlar la glucosa. En la vitamina D, activa la vitamina D. La vitamina D es otro proceso, no está involucrada en la filtración, pero también está bien. En el fondo, para controlar y regular. Precisamente y continuamente. ¿Ya? Y por aquí aparece la respuesta. Ahí está la respuesta. De esa manera, el plasma que está pasando, o la sangre que está pasando por el riñón, de lo que se filtra, se puede controlar de manera muy precisa. Lo que necesitamos se va a reabsorber y lo que no necesitamos, como dijo la compañera, se va a eliminar. Y de esa manera se regulan los componentes de la sangre. De estos componentes que se filtra glucosa, se filtra sodio, se filtran casi todos los electrolitos. ¿Cuáles se reabsorben luego? Acá, creen ustedes. Los electrolitos, ¿qué necesitamos? Vimos en la clase pasada, ¿cuál es uno de los electrolitos más importantes? El sodio. ¿Cuánto se reabsorberá? Si se filtra un 100%, ¿cuánto se reabsorberá? Si es súper importante. El 100%, o muy cerca del 100%. 99,6% del sodio que se filtró se reabsorbe. Lo vamos a ver luego. Glucosa, ¿es importante? También, ¿para qué es importante la glucosa en la célula? Para generar energía. Si se filtra toda la glucosa, ¿cuánto se reabsorberá? Un 100%. ¿Sí? 100%. Entonces, de esa manera, pongamos el caso de la glucosa, se filtró un 100% y se reabsorbe el 100%, pero ¿qué pasa si la glucosa ahora está en exceso en una persona diabética, por ejemplo? Ah, eso va a salir y va a salir como con Va a salir, va a espumita. aparecer acá. No, eso era con exceso ¿Por de qué va a proteína. aparecer allá? Porque se va a reabsorber lo que se necesita, pero lo que no se Y sale necesita como pipí con... se puede eliminar. Y en ese caso, por ejemplo, la nefrona estaría controlando los niveles de glucosa en la sangre. ¿Se fijan? Por eso es importante que ocurra este proceso de filtración y de reabsorción para mantener controlado y regulado de manera precisa y rápida el volumen y la composición de los líquidos corporales. ¿Ya? Bien, ¿desde dónde, hacia dónde ocurre la filtración? Desde el glomérulo hacia la cápsula de Bode. Ese es el sentido, esa es la dirección en que ocurre. ¿Ya? Y aquí existe una barrera que se denomina barrera de filtración.
Este dibujo está al revés por si acaso. La filtración ocurre desde abajo hacia arriba en este dibujo, para que no se confunda. Y esta membrana o esta barrera de filtración tiene tres componentes. Una parte, el glomérulo, que estaría acá abajo, y el glomérulo, como es un capilar glomerular, por su cara interna tiene células endoteliales. Y esas células endoteliales tienen una característica en particular, que poseen fenestraciones, orificios. Dejan pasar más líquido que un capilar normal. Recuerden que los capilares normales, lo voy a dibujar, y este es un corte de un tubo, y por la cara interna, estos capilares normales tienen estas células endoteliales y la sangre fluye por aquí, ¿verdad? Pero estos capilares glomerulares no son así, son más bien, tienen separaciones. Y esas separaciones permiten el paso de líquido. ¿Ya? Esas son las fenestraciones. Ese es uno de los tres componentes que tiene la barrera de filtración. Otro componente es esta membrana basal, que está compuesta principalmente por proteínas como el colágeno y los proteoglicanos. Y por otro lado, en la cápsula de Bowman, que estaría en esta parte, más hacia arriba, existen otro tipo de células que son los podocitos. ¿Ya? Y esos tres componen la barrera de filtración que permiten el paso de sustancias y moléculas desde el capilar glomerular, o más bien dicho, que funcionan como coladores, ¿ya? Y por eso se llama barrera de filtración. Y permiten o no el paso de moléculas y sustancias. ¿Cómo discrimina? Principalmente por tamaño. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas más pequeñas pueden pasar y las cosas más grandes no pueden pasar. Como es sangre la que va transitando por aquí, ¿cuáles son las cosas pequeñas y cuáles son las cosas grandes? Los electrolitos pequeños y Electrolitos pequeños y la glucosa es más grande que un electrolito, por supuesto, pero igual pasa y se filtra. ¿Ya? Es más grande, está bien, hay diferencia de tamaño. Pues la diferencia de tamaño aquí están dadas principalmente por tamaños robustos, mucho más grandes. ¿Como qué? Como proteínas, como la albúmina, como células, por ejemplo. Las células y las proteínas no pueden atravesar esta barrera. ¿Ya? Y también discrimina por carga, pero la segunda opción, y la carga está dada principalmente por la repulsión electrostática inducida por estos proteoglicanes que están en la barrera de filtración, o en la membrana basal más bien. Entonces la pregunta es, de todos estos componentes que están en la sangre, ¿qué se filtra y qué no se filtra? Recordemos, ahí está la molaridad que vimos en la clase pasada, 300 aproximadamente. De todos estos componentes, electrolitos, productos finales del metabolismo, sustancias nutritivas como la glucosa, como las proteínas, ya lo dijimos, se filtra todo menos proteínas grandes ni células. Y para eso existe un coeficiente de filtrabilidad, que es el valor que ustedes ven acá. Y en este coeficiente de filtrabilidad, 1 significa que se filtra un 100%, 0 que se filtra nada, 0%. ¿Ya? Entonces, desde distintas moléculas que se les va aumentando el tamaño de su peso molecular, o va aumentando el tamaño, se le midió el índice de filtrabilidad en la barrera de filtración. Agua, ¿cuánto se filtra? Toda. Sodio, ¿cuánto se filtra? Todo. Glucosa, ¿cuánto se filtra? Fíjense que el tamaño ya aumentó, desde 18 a 180. Pero se filtra todo igual la glucosa. La inulina, fíjense ustedes el peso que tiene, 5.500. También se filtra todo. La mioglobina, peso 17.000. Se filtra 0,75, es decir, un 75%. Y la albúmina, 69 kilodalton, 0,5%. ¿Qué quiere decir eso? Que la barrera filtra por tamaño y que además
el tamaño estaría entre los 5.500 y los 17.000 Dalton para permitir el paso desde los capilares glomerulares hacia la cápsula agua. Ahora, como ya sabemos que se filtra por tamaño, de las cosas que se filtraron, o en el ultrafiltrado que aparece en la cápsula de Bowman, que sí se denomina el líquido que aparece allí, ultrafiltrado, está la urea, está la glucosa y todos los electrolitos en este ultrafiltrado. ¿Ya? Es decir, la composición de este ultrafiltrado es muy parecido al plasma, solo que no tiene ni proteína y tampoco tiene célula. ¿Ya? Por no decir que es la misma. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que determinan el paso de sustancias? ¿Cuál es la fuerza impulsora? Y esta cuestión funciona como un émbolo que tiene las jeringas, por ejemplo. Una presión. ¿Ya? Y aquí hay varias presiones que están en el capilar glomerular. En verdad son dos. Y en la cápsula de Bowman hay uno. ¿Ya? ¿Cuáles son estas presiones? Bueno, la presión de filtración neta, es decir, la presión que induce en la fuerza conductora para la filtración, está dada por la presión hidrostática glomerular, que es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes del glomérulo, la presión coloide-osmótica glomerular, o la pueden encontrar en algunos libros como presión oncótica de las proteínas plasmáticas, y la presión en la cápsula de Bowman. La presión hidrostática también de la cápsula de Bowman. Todas ellas tienen un sentido, una dirección. La presión hidrostática glomerular tiene un sentido que favorece la filtración. La presión coloide-osmótica glomerular tiene un sentido en contra de la filtración. Y la presión en la cápsula de Bowman, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, tiene un sentido en contra de la filtración. La pregunta es ¿por qué esta presión coloide-osmótica en el capilar glomerular tiene un sentido en contra de la filtración? ¿Quién ejerce esa presión? Las proteínas plasmáticas. Recordemos que las proteínas plasmáticas son osmóticamente activas. ¿Qué significa eso? Que sean osmóticamente activas, que atraen agua hacia ellas. ¿Ya? ¿Por qué las proteínas atraen agua hacia ellas? Porque tienen cargo, ¿no? Porque tienen carga, y como vimos en la clase pasada, el agua es un dipolo, o más bien dicho, tiene una porción, un delta negativo y un delta positivo. Por lo tanto, puede interaccionar con cosas cargadas. Y por eso el solvente universal, eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, las proteínas tienen carga, atraen agua hacia ellas, son osmóticamente activas. Y como aquí hay proteínas y acá abajo no hay proteínas, esta presión tiene ese sentido, en contra de la filtración, porque las proteínas atraen agua hacia ellas. ¿Ya? La segunda pregunta es ¿por qué la presión de la cápsula de Bowman o la presión hidrostática de la cápsula de Bowman tiene un sentido o una dirección en contra de la filtración? Porque esta presión es la presión natural que ejerce el agua sobre las paredes de cualquier vaso. Por ejemplo, una manguera. ¿Han regado alguna vez? Cuando dan toda la llave, ¿cómo se pone la manguera? Tensa, ¿cierto? Se pone dura la manguera. ¿Por qué? Porque el agua que está fluyendo dentro de la manguera ejerce una presión sobre las paredes por dentro de la manguera. Aquí pasa lo mismo. El líquido que se está filtrando, como va aumentando en la cápsula de Bowman, ejerce una presión sobre las paredes, para todos lados, de esta cápsula de Bowman. Por lo tanto, también ejerce una presión en contra de la filtración. ¿Sí? Y la tercera es la presión hidrostática glomerular, que es esta misma manguera que estábamos hablando, pero ahora es la presión que ejerce la sangre en las paredes del vaso. ¿Ya? Estas tres presiones tienen valores. Hidrostática glomerular 60 milímetros de mercurio, de la cápsula de Bowman 18 milímetros de mercurio, y presión oncótica glomerular, que es la misma coloide-osmótica, 32. Si hacemos la suma,
nos da una presión de filtración neta de 10 milímetros de mercurio, es decir, se filtra. La presión neta es en el sentido desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bose. ¿Sí? Y por eso se filtra. Esa es la fuerza impulsora. Y se calcula mediante estas fuerzas, que son las mismas que vimos acá, y además con el coeficiente de filtración. Y el coeficiente de filtración es una constante. Y eso determina la filtración glomerular o la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Yo voy con usted, ella que me contó. Sí, ¿a qué hora mi grupo? 2:35. Ya, eso no lo vamos a ver. Esto sí lo vamos a ver. Entonces, se calcula la presión de filtración neta o presión efectiva de filtración mediante las presiones que están dentro del glomérulo, y eso es una relación directa con la tasa de filtración glomerular. Es decir, cambios en la presión hidrostática glomerular, la PG, va a llevar a cambios en la tasa de filtración glomerular directamente, proporcional. ¿Ya? Por ejemplo, aumento de la resistencia de la arteriola aferente, una vasoconstricción de la arteriola aferente, perdón, una vasodilatación, una disminución de la arteriola aferente, un aumento en la resistencia de la arteriola eferente y un aumento en la presión arterial llevan a un aumento en la PG, y si aumenta la PG, aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? 2:35 días. Esto pi sub G es la presión oncótica de las proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, si aumentan, recordemos que tiene un sentido negativo, este que está acá, por lo tanto disminuye la presión efectiva de filtración y eso disminuye la tasa de filtración glomerular. Por eso que un aumento en la presión de las proteínas plasmáticas en el glomérulo lleva a una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿En qué situación ocurre eso? Por ejemplo, aumento de las proteínas plasmáticas. ¿Cómo aumentamos las proteínas plasmáticas? Comiendo harta proteína. Que no te falte nada. Aumentamos las proteínas plasmáticas, por lo tanto, esas personas que comen mucha carne, por ejemplo, ¿qué le pasa a la tasa de filtración glomerular? ¿Ya? Yo tengo algo entonces. O cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, también baja la tasa de filtración glomerular. Y por otro lado, esto también influye. La presión en la cápsula de Bowman. Si aumenta la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, como tiene signo negativo, baja la presión efectiva de filtración y baja también la tasa de filtración glomerular. ¿En qué situación ocurre eso? Una litiasis renal. ¿Sabes lo que es una litiasis renal? Un cálculo renal. Cálculo renal lo que hace, tapona, no deja pasar líquido para la excreción. Por lo tanto, el líquido se acumula en la cápsula de Bowman, ejerce más presión, aumenta la presión en la cápsula de Bowman. Por lo tanto, eso disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Esa es una manera de que las variaciones en las presiones del capilar glomerular pueden controlar la tasa de filtración glomerular. Las presiones. Ahora, ¿cómo la resistencia en la arteriola aferente y en la arteriola eferente llevan a cambios en la tasa de filtración glomerular? Por vasodilataciones y por vasoconstricción. ¿Ya? Recordemos que el flujo de la sangre es desde la arteriola aferente, glomérulo, y sale por la arteriola eferente. Ese es el flujo, ese es el sentido, esa es la dirección con que la sangre pasa por allí. Entonces, un aumento de la resistencia en un vaso sanguíneo significa que el flujo por ese vaso sanguíneo disminuye, porque está poniendo resistencia. ¿Ya? Vamos a ver cómo varía. Centrémonos acá en la arteriola aferente. Si hay un aumento de la resistencia, quiere decir que la arteriola aferente se vasoconstrictó. No sé si se entiende, pero hay una vasoconstricción.
disminuye su diámetro. Por lo tanto, la sangre que llega al glomérulo aumenta o disminuye si contraemos acá. ¿Te puedo dejar Disminuye. cuando cambie de... Y si disminuye, ¿qué le va a pasar a la PG? Disminuye. Y si disminuye la PG, disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Cuando cambie la... ¿Cómo ocurre eso? Lo mismo. De varias maneras. Un aumento en la actividad simpática por liberación de adrenalina, por ejemplo, contrae la arteriola aferente. Una liberación de endotelina o de adenosina de manera local en esta parte del glomérulo lleva a una constricción de la aferente, por lo tanto disminuye la presión en el glomérulo y disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Eso era contracción, aumento de la resistencia. Ahora, una disminución de la resistencia quiere decir una vasodilatación. ¿Ya? Disminuye la resistencia. Si disminuye la resistencia, estamos vasodilatando acá, por lo tanto, la sangre en el glomérulo va a haber más o menos más. Si hay más sangre, ¿aumenta o disminuye la tasa de filtración? Aumenta. ¿Por qué? Porque aumenta la PG. La presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Ya? ¿En qué situaciones ocurre eso? Factores vasoactivos, como óxido nítrico, bradequinina y prostaglandina que se liberan aquí, localmente, en esta zona. Vamos para el otro lado. Arteriola eferente ahora. ¿Qué pasa si disminuimos la resistencia? Es decir, se vasodilata. Y acá no pasa nada. Solo vasodilatación acá. La sangre permanece más tiempo o menos tiempo acá si abrimos esta llave. Menos tiempo. Por lo tanto, ¿qué le pasa a la presión hidrostática aquí? Disminuye. Y si disminuye, ¿qué le pasa a la tasa de filtración? Disminuye. Ahí está. ¿Cómo ocurre eso? Con bloqueadores de angiotensina 2, farmacológicos. ¿Ya? Aumento de la resistencia en la arteriola aferente sin cambio acá. Aumento de la resistencia, contraemos acá. La sangre permanece más tiempo o menos tiempo aquí. Más, por lo tanto, la presión hidrostática glomerular aumenta y la tasa de filtración aumenta. Eso es lo que ocurre acá por la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una de los factores vasoactivos endógenos, es decir, que nosotros producimos, más potentes que existen en nuestro cuerpo. ¿Ya? Contrae. ¿Dónde? En la aferente y en otras partes más. En este caso en la aferente. Y se activa la angiotensina 2 por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Cuando se activa este sistema, produce una liberación de angiotensina 2, que en este caso permite que aumente la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? En el glomérulo, sí. Con los capilares glomerulares, es lo mismo. Mira. Eso no foto, no, mira, se pasa la mano, creo. No, y me lo dejo listo, eso fue aquí. No, no se ve bien. Creo que no se ve bien. Es una buena pregunta. ¿Ah? Bloqueadores de angiotensina 2 se utilizan para los pacientes que son hipertensos. ¿Ya? Que puede afectar a esto. ¿Ya? No te escucho. ¿Puedes subir el volumen? Cuando aumenta la resistencia pasa más tiempo o menos tiempo. Más tiempo. Aumento de la resistencia es una vasoconstricción. Entonces, y en este lado nomás, acá no estamos cambiando nada, cambia solo aquí. Entonces, pongamos en el caso extremo, cerramos.
Si cerramos aquí, la sangre no puede salir, permanece más tiempo acá, por lo tanto la presión aumenta en el glomérulo y aumenta la tasa de filtración. Entonces, en resumen, cambios en la presión hidrostática glomerular van a llevar a cambios en la presión efectiva de filtración y en la tasa de filtración glomerular. Es decir, de esta depende principalmente la tasa de filtración glomerular. Las otras no cambian mucho. Ahí. Ahora, ¿cómo controlamos ese flujo? Ya lo vimos. Por cambios en la resistencia de la arteriola aferente y eferente pueden llevar a un cambio en el flujo sanguíneo renal. Ahora, ¿cómo se controla este flujo sanguíneo renal? Tenemos dos maneras de regular la cantidad de sangre que llega a los riñones y específicamente a las nefronas. Uno es el mecanismo de autorregulación y otro son hormonas y factores vasoactivos que se liberan de manera local, como los que vimos recién. ¿Ya? Vamos a explicar cómo funciona este mecanismo de autorregulación. Vamos a partir con el reflejo miogénico. Los reflejos, ¿sabes cómo funcionan los reflejos? Sí, pues lo vimos. ¿Conocen algún reflejo? El El miotático. miotático directo y el El indirecto. indirecto. El directo es monosináptico, Con el uso muscular. el otro Con el aparato. bisináptico, con el uso muscular ya. ¿Cachan más o menos cómo funciona? No somos tantos. Un estímulo que lo capta una célula sensorial, lo envía al sistema nervioso central y el sistema nervioso envía una respuesta que principalmente es muscular, ¿cierto? Es decir, activa el músculo. Acá pasa lo mismo, ¿ya? Este es un reflejo miogénico. Ahora, lo que se inerva no es músculo esquelético, sino que es músculo liso. La pregunta es, ¿qué vaso sanguíneo tiene más músculo liso? El muscular, ¿o no? ¿Qué vaso sanguíneo? Ah, está hablando de un específico que se... Arteria, arteriola, capilares, ¿No era vena, vénula? vénula. ¿No era vena? Las arterias, por ahí vamos. Las arteriolas, súper bien. Oh. Las arteriolas. Tienen una tremenda capa de músculo liso. Si a mí me pongo yo y acá ponemos una persona que sea más musculosa, ¿quién va a ejercer más fuerza? Los otros, ¿cierto? Ta. Ya, pues, con las arteriolas pasa lo mismo. ¿Por qué tienen esa tremenda capa de músculo liso? Porque son capaces de contraer y de relajar. Entonces, de esa manera controlan el flujo que va por dentro de ella, el flujo de sangre. ¿Por qué le menciono eso? Porque este reflejo miogénico funciona de la siguiente manera. Tenemos este vaso sanguíneo, que es una arteriola, que tiene una gran capa de músculo liso, y si aumenta la presión dentro de este vaso, y vamos a suponer que este es el vaso, eso va a ser captado como un estiramiento capilar que le aparece aquí, que por dentro se empieza a estirar por aumento de la presión. Este estiramiento capilar envía una señal al sistema nervioso, el sistema nervioso central le responde a ese mismo vaso y le dice contrae. ¿Ya? Súper simple. Pero la importancia que tiene eso, ¿cuál es? Que reciba esa señal y que lo mantenga. Mantenga casi constante el diámetro de esa arteriola. ¿Qué permite que una arteriola se mantenga constante en su diámetro? ¿Qué va pasando por esa arteriola en su lumen? Sangre. Sangre. Por lo tanto, eso permite mantener un flujo constante de sangre. Y que a pesar de que ocurran cambios afuera o cambios por dentro, hay que venga más sangre y esta cuestión me ejerza más presión, yo voy a mantener ese mismo calibre. Permite que exista un rango de autorregulación, es decir, entre 80 y 180 milímetros de mercurio, la cantidad de sangre que va pasando por ese vaso es la misma. ¿Cuánto?
3 ml por minuto por gramo de tejido. Da lo mismo ese valor. O sea, no da lo mismo, es para reflejar de que la cantidad de sangre que va pasando por el vaso no cambia el flujo, no cambia el flujo, a pesar de que las presiones cambian, la presión sanguínea cambia desde 80 hasta 180 milímetros de mercurio. Es decir, podemos ponernos a correr, podemos ponernos a saltar hasta y llegar nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión hasta 180 milímetros de mercurio y el flujo en el riñón no pasa nada. ¿Pues qué pasa? Más allá de 180, Hay ahí hipertensión. esta cuestión se altera. ¿Ya? Sí, pues, hipertensión. Ah, no, no, hipertensión, no, Segunda pregunta, ¿qué permite en la filtración de que se mantenga una cantidad de sangre constante pasando por, sin cambio, pasando por el glomérulo? que deja con una filtración Que constante. la filtración tampoco cambia. ¿Entre qué rango de presión? Entre los mismos rangos de presión. 80 y 180. Y esta es la filtración, la barra negra. La barra negra. La línea negra. ¿Ya? Es decir, no cambia la cantidad de sangre, el flujo sanguíneo renal, por este mecanismo de un reflejo miogénico y no cambia la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo. Segundo mecanismo de control fisiológico del flujo sanguíneo renal, la retroalimentación túbulo-glomerular. Yo no lo mencioné, pero ustedes deben saber ya que en el túbulo distal existe una zona específica que se llama mácula densa. ¿Ustedes tuvieron histología? Sí. La vieron, seguro, entonces la mácula densa. ¿Por qué se llamaba mácula densa? Seguían células que se diferenciaban. Sí, mira las Un tipo de celulitas. célula me acuerdo que eran Tenía un típulo especializado de epitelio, no sé cuánto, ya no me acuerdo. Que Pero en la eran parte células justamente diferentes a las que la habían en todo el resto del túbulo distal, que estaban densamente empaquetadas. Por eso se llama mácula densa. Está representada en este dibujo. que está densa la maculada. Y es parte del túbulo distal, recuerda. Entonces la mácula densa generalmente, por no decir siempre, está muy cerca del glomérulo. Y no solo del glomérulo, sino que de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. ¿Por qué tiene esa ubicación específica? Porque cuando la mácula densa detecta una disminución en la cantidad de sodio en el fluido que va corriendo a través de ella o por el lumen de ella, la mácula densa detecta esta disminución de sodio y le envía una señal a la arteriola aferente. Y la arteriola aferente, aferente, con A, aferente, tiene células especializadas que se llaman células yuctaglomerulares. Y las células yuctaglomerulares producen renina. Cuando les dijeron en el video que el riñón producía renina, no me acuerdo si lo decía, estas son las células que lo producen. Si se produce renina, se activa el sistema. Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, en el riñón, este es un riñón por si acaso, se sintetiza renina. La renina ahora viaja al hígado. Sí, los riñones. Este es un hígado por si acaso. Y en el hígado hay angiotensinógeno. La renina lo que hace, la renina es una enzima, por lo tanto cataliza una reacción, transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Por eso este sistema se llama sistema renina-angiotensina. La angiotensina 1 ahora viaja por vía sanguínea a los pulmones. Y en los pulmones hay otra enzima, que es la enzima convertidora, la angiotensina, que se denomina ECA,
que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Ya dijimos, la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores endógenos más potentes. ¿Qué va a ir a hacer esta? A la arteriola eferente, ya dijimos, la contrae. Si contrae a la arteriola eferente, que es esta que está acá, ¿qué le va a pasar a la tasa de filtración? Va a aumentar. Si aumenta la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar con el sodio que está disminuido acá en la mácula esa? Va a aumentar. Va a retornar a su nivel. Ya. Eso por un lado. Y por otro lado, no hemos terminado este sistema. Sistema renina, angiotensina, y falta otra, que es de la aldosterona. Entonces, la angiotensina ahora va a ir a la glándula suprarrenal. Vamos a hacer otra flecha. ¿Han enviado un link? Acá, a la glándula que está sobre el riñón, y le va a decir sintetiza y libera aldosterona. Y la aldosterona tiene una función importante en la reabsorción de sodio. Por lo tanto, se va a reabsorber más sodio. ¿Sí? Eso. Sistema túbulo o ¿cómo se llama? Túbulo glomerular a través del aparato yuxtaglomerular. Bien. Las hormonas y los factores vasoactivos son los que habíamos visto anteriormente, que regulan el flujo sanguíneo renal. Adrenalina, endotelina y adenosina disminuyen, aumentan la resistencia en la arteriola aferente, es decir, vasocontraen. Óxido nítrico, prostaglandina y bradiquinina vasodilatan, por lo tanto aumentan el flujo, aumentan la tasa de filtración glomerular. Y angiotensina 2 tiene su efecto principalmente en la eferente. No se sabe bien por qué, debería actuar sobre la otra, pero ese es el efecto que tiene. ¿Por qué actúan sobre la frente de la ¿Sí? No se sabe bien. Estas cosas generalmente actúan en base a los receptores que posee la célula. Sí o no, se manda solo. Se cree choro. Clearance renal. El clearance renal es un concepto que describe la velocidad en que se eliminan o aclaran las sustancias. ¿Ya? Eliminación de sustancias. Entonces uno le puede calcular el clearance a cualquier sustancia que sea excretada, pero también que sea filtrada. Porque recordemos que no se puede excretar si no se filtra. Entonces, para calcular el clearance renal se utilizan sustancias que son filtradas, que no se reabsorben, no se secretan, pero que sí se excretan. ¿Ya? ¿Cuáles son esas? La inulina, por ejemplo. La creatinina también se utiliza para calcular este clearance renal. Por lo tanto, si calculamos el clearance de inulina, eso nos va a dar un índice de la tasa de filtración glomerular, porque se filtró y se eliminó. Y es un examen que se utiliza. A lo mejor se lo han hecho usted, a lo mejor se lo ha hecho un tío, un abuelo, una abuela, cuando le piden el examen de orina 24 horas. Ah, sí. ¿En qué consiste ese examen? ¿Cómo que café? En colectar la orina 24 horas. Hay que colectar toda esa orina. ¿Para qué? Para obtener un volumen, una cantidad de orina que se eliminó en esas 24 horas. Y eso es un flujo. Es ml, litros por 24 horas o ml por minuto. ¿Ya? Por lo tanto, obtenemos un valor después de haber colectado esa orina por 24 horas. ¿Ya? Y ese es el volumen, ese es el flujo que les aparece acá abajo. ml por minuto. Se puede calcular a través de la orina que se colectó. ¿En qué consiste este examen? Entonces, de lo que se filtró,
cuánto se excretó. Eso es lo que se calcula. ¿Cómo sabemos cuánto se excretó? Porque tenemos esta orina que colectamos en 24 horas. Y además de esa orina nosotros le podemos sacar una muestra y calcular la cantidad de inulina o de creatinina que tiene. Y así obtenemos la cantidad excretada, la concentración de la inulina en la urea o en la orina por el volumen de orina que se colectó. Ahí tenemos la cantidad excretada, que debería ser igual a la cantidad que se filtró. ¿Cómo calculamos la cantidad de inulina que se filtró? Por la tasa de filtración glomerular, por la cantidad de inulina en el plasma. ¿Cuál es la incógnita? La tasa de filtración glomerular. ¿Cómo sabemos la cantidad de inulina que hay en el plasma? Bueno, se le inyecta al paciente una cantidad conocida de inulina. Por lo tanto, si despejamos este valor de inulina en el plasma y la ponemos acá abajo, nos da un valor final de tasa de filtración glomerular 125 ml por minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular normal fisiológica. Ese es el valor que tiene. Se están filtrando 125 ml por minuto. ¿Y qué creen ustedes? Si lo multiplicamos por litro y por hora, ¿cuántos litros nos dan un día? ¿Cuántas botellitas de esas naranjas dijimos que? 180. 180. Es lo mismo que 180 litros por 24 horas. ¿Sí? Esa es la tasa de filtración glomerular normal. Por lo tanto, si sabemos que esto es lo normal, y si a una persona le da bajo los 125 para otra sustancia, ¿qué quiere decir? Que algo está pasando en la filtración. O si le da más, también algo está pasando en la filtración. Esos son los valores que se obtienen. Y uno puede comparar y calcular el clearance a través de esta fórmula química para cualquier sustancia. Para el sodio, para la glucosa, para las proteínas. Por ejemplo, si calculáramos el clearance para las proteínas con esta fórmula, ¿cuánto nos daría para las proteínas? 0. ¿Por qué? Porque se reabsorbe. Porque no se filtran las proteínas. En una situación normal, si lo calculáramos para glucosa, ¿cuánto sería? Así te acordás en esto que había como una cosita que impedía que la proteína. ¿Por qué? Si bota glucosa tiene diabetes. ¿Y si no bota? No tiene Es diabetes. normal. ¿Qué pasa con la glucosa? ¿Aparece acá en una situación normal? No. No. Por lo tanto, si no podemos calcular en la orina, ¿qué valor tendría el clearance para la glucosa? 0. 0 también. Pero por una razón distinta a la de las proteínas. Glucosa, proteína. La glucosa se Tener reabsorbe toda. Para calcular clearance dijimos Y que la la proteína sustancia no se debe filtra. cumplir una característica, que no se secrete ni se reabsorbe. ¿Ya? Las proteínas, como no se filtran, no aparecen. Tú que eres la ¿Ya? de la suerte. Entonces uno lo puede calcular, el clearance para cualquier sustancia, y puede ver cómo está filtrando. Por eso que la proteína tiene un clearance igual a 0, y por eso que la glucosa tiene un valor a 0. Pero hay otras moléculas que están en un valor entre 0 y 1. Uno le puede calcular el clearance y compararlo con los 125. El clearance de una sustancia X. Entonces, en ese caso, dan valores entre 0 y 1. Y si el valor es igual a 1 con respecto a la inulina, quiere decir que se comporta igual que la inulina. Es decir, solo se filtra y se está excretando. Pero si el valor de concentración o de clearance de esta sustancia X versus la inulina es menor que 1, con respecto a la inulina, quiere decir que no se está filtrando. O es filtrada y se reabsorbe. ¿Como quién? Como la glucosa. ¿Sí? Y si es mayor a 1 con respecto a la inulina, es que se filtra, pero además se secreta, es decir, pasa de la sangre hacia el cuerpo. Y por eso da un valor mayor. ¿Sí?
Es una relación, el clearance, entre lo que se filtra y lo que se excreta. ¿Sí? Lo que se excreta, nosotros obtenemos los valores acá, porque colectamos la orina de 24 horas. Y además a esa orina le podemos calcular la concentración de inulina. ¿Y ahí? ¿Por qué sabemos la concentración de inulina? Porque podemos sacar una muestra y calculamos un equipo. La pregunta es ¿por qué aparece inulina acá? Porque previamente fue inyectada al paciente una cantidad conocida que está al otro lado de la ecuación, que es esta que está aquí. ¿Sí? Ya, ¿qué hora es? Nos quedan 15 minutos. 15 minutos. Ultra Solo Remix. Pedro Capó. Este pende lo llamo a mi fiesta. ¿Sí? ¿Cómo se dará? ¿Cuánto aguanta su pendrive, No profe? sé. No lo he investigado. Ahí debe estar así. ¿Por qué no me parece? Oh, no me parece el PPT. ¿Tienes mucho sueño, Sugar? ¿No estudiaste mucho anoche? Me da risa como dice, yo estudiaste mucho, Sugar. El Sugar, nada. Hace 5 años. Igual sí. Pium, pam. Ya vimos la filtración. Estudiamos. Entonces ahora hay que ver reabsorción y secreción. Yo creo que vamos a alcanzar a ver un poquito de reabsorción, ¿ya? En estos 10 minutos que quedan de clase. Esta tablita me muestra lo que se filtró, lo que se reabsorbió, la cantidad que se excretó y el porcentaje de lo que se filtró, cuánto se reabsorbió. ¿Sí? Entonces, la glucosa al día se filtra en 180 gramos, de esos 180 gramos en una situación normal se reabsorben 180 gramos, por lo tanto lo que se excretó fue nada, y de lo que se filtró, ¿cuánto se reabsorbió? 100%, todo. Bicarbonato. Se filtró esto, se reabsorbió esto, se excretaron 2, por lo tanto, de lo que se filtró, ¿cuánto se reabsorbió? 99,9%. Mucho. Sodio. Esta cantidad se filtró, esta se reabsorbió, se excretó 150. De lo que se filtró, ¿cuánto se reabsorbió? 99,4%. Del cloro, eso está malo, estos cloruros. Ah, De lo que se filtró, ¿cuánto se reabsorbió? 99,1%. Potasio, 87,8%. Se reabsorbió. Urea, se filtró con el principal. un 50% y se reabsorbió un 50%. Y de esta otra, creatinina, nada. ¿Por qué la urea y la creatinina de lo que se filtró no se reabsorbe mucho? ¿Y por qué sí los otros se reabsorben en tanto porcentaje? Normal, perfecto. Por la importancia que tiene. La glucosa es súper importante. El bicarbonato para el pH, el sodio, cloruro y potasio, ¿para qué son importantes? Para las células excitables. Para mantener la osmolaridad en los líquidos corporales, lo vimos en la clase pasada. Entonces, ¿qué les quiere mostrar esta tabla? Que las cosas que necesitamos se reabsorben en un alto porcentaje y las que no necesitamos tanto, simplemente se eliminan. ¿Ya? Y por eso es importante la reabsorción. Para llevar a cabo los procesos de reabsorción, las células utilizan varios mecanismos celulares. Mecanismos de transporte,
que ya hemos descrito, difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo primario, transporte activo secundario. Este es el lumen o la luz del túbulo. Esta es la parte basal o vasolateral de la célula tubular y esta es la parte del capilar peritubular donde se lleva a cabo la reabsorción. Se llama reabsorción porque esto ya fue filtrado, venía desde la sangre, entonces necesita volver a la sangre y por eso es reabsorción y no absorción como los nutrientes cuando se absorben. Es reabsorción. Se vuelven a reabsorber lo que ya fue filtrado. Y existen otros procesos de reabsorción aparte de los transportes clásicos, que son la vía paracelular y la vía transcelular, que son flujos en masa desde el lumen del túbulo hacia la sangre también. La vía paracelular es entre células, la vía transcelular es a través de la célula. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver. Túbulo proximal. Y es aquí donde se reabsorben la mayor cantidad de cosas que se filtraron. ¿Qué porcentaje del ultrafiltrado se reabsorbe aquí? Un 65%. ¿Qué es lo que se reabsorbe aquí? Todo lo que ustedes ven ahí. Es decir, después del túbulo distal queda un 35% por reabsorber de lo que quedó. Queda de lo que quedó. Queda un 35% por reabsorber. ¿Ya? Ahí. Asa descendente delgada. El asa descendente delgada tiene la gracia de que reabsorbe agua, y solo agua, no soluto. ¿Ya? Fíjense ustedes el tipo celular además, especializado que tiene. Es muy delgadito para que el agua pueda atravesar. Asa ascendente gruesa reabsorbe un 25% solo de sales, soluto, y no agua. Esta parte es impermeable al agua, no deja pasar agua. ¿Ya? Luego vamos a ver los mecanismos si alcanzamos cómo lo hace. El túbulo distal, la primera parte del túbulo distal reabsorbe sodio cloruro principalmente, la última parte reabsorbe agua, pero mediado por una hormona que es la ADH, y también reabsorbe sodio cloruro, cosa importante, que en el distal se secreta el protón y se secreta el potasio también. ¿Ya? ¿Y el colector qué hace? Colecta solamente, pero también reabsorbe agua, mediado por principalmente ADH. Y también reabsorbe sales, mediado principalmente por aldosterona. ¿Ya? Próximo. Que decía que absorbía aminoácidos. Aminoácidos, no proteínas. Sí. Eso no lo vamos a ver. ¿Cómo se reabsorbe el agua? El agua se reabsorbe un 65% en el túbulo proximal. Ya dijimos que el túbulo proximal se reabsorbía la mayor cantidad de cosas, de sustancias. En el túbulo proximal se reabsorbe harto sodio, un 65% de sodio. El sodio es osmóticamente activo, ¿no? Sí. ¿Atrae agua hacia él? Sí. Y como se reabsorbe sodio, el sodio arrastra agua. ¿Cuánto? Un 65%. Del 35% que queda de agua, un 10% se reabsorbe aquí, en el asa de Henle descendente, la porción delgada. En el distal, el agua de nuevo sigue al sodio. Y también en el distal y en el colector, la reabsorción de agua se da principalmente por la hormona antidiurética. ¿Ya? La hormona antidiurética, no vamos a ver eso. Sodio. ¿Cómo se reabsorbe sodio? Ya dijimos 65%
25% del túbulo proximal. Aquí aparece un 67%, pero andan por ahí. La reabsorción de sodio en el túbulo proximal ocurre por un proceso de transporte activo secundario. ¿Se acuerdan del transporte activo secundario? Es de Schroeder. Sigue grabando por si acaso. ¿No? ¿Sí? ¿Transporte activo secundario? Sí. Bueno, lo vamos a explicar. Canales. No, secundario no, ese es con transporte y ¿Gasta contratransporte. energía o no gasta ATP el secundario? El Sí, segundo. pero indirectamente. Porque utilizan lo No del primero. directamente. Sí. Entonces, para entenderlo hay que mirar la figura. Este es el lumen del túbulo. Esta es la cara basal o vasolateral. Y aquí Cara está la basal. ¿Ya? En la membrana luminal de esta célula tubular existe este transportador específico que se llama SGLT. Y está en esta parte, en esta cara de esta célula. Se llama SGLT porque es el transportador luminal de glucosa y sodio. El sodio está más concentrado afuera de la célula porque fue filtrado, está menos concentrado adentro, por lo tanto el sodio existe una gradiente de concentración y eso permite que pase el sodio por este transportador, ¿sí? Pero también pasa glucosa por el mismo, por eso se llama SGL, transporta las dos cosas en el mismo sentido, es un cotransportador, un sin-porte. Una vez dentro de la célula, el sodio sale ahora hacia la sangre porque en la cara vasolateral de esta célula existe la bomba sodio-potasio. Y la bomba que hace agarra el sodio y lo lleva para afuera. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucosa una vez dentro, en la cara basal o vasolateral existe otro transportador, que es el GLUT. Y el GLUT se llama así porque es un transportador de glucosa. Entonces ese transportador de glucosa que se ubica en esta cara, agarra la glucosa y la lleva allá. Y ahí está el transporte activo secundario, que es el CGLT. No utiliza directamente energía, pero sí la utiliza TPH. Y así se reabsorbe el 67% de sodio. Aquí, en el proximal. En el asa ascendente gruesa existe otro transportador que permite la reabsorción de sodio, que es un transportador cuaternario, que transporta 4 iones a la vez. Potasio, sodio y 2 cloruros. Agarra esos 4 y los lleva adentro. Y dentro de la célula, ahora al sodio lo toma la bomba sodio-potasio en la cara vasolateral y lo lleva hacia la sangre. Y así se reabsorbe un 25%. 25 más 67, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 92. Un 92% hasta aquí de sodio ya fue reabsorbido. Es decir, queda un 8%. Y el 8% restante se lleva a cabo aquí en el túbulo distal y un 3% restante en el colector mediado por aldosterona. Y así se reabsorbe o se elimina menos del 1% de sodio, es decir, se reabsorbe un 99, algo de sodio. ¿Ya? Ese no lo vamos a ver. Y esto es lo último que vamos a ver hoy día, que es la reabsorción de glucosa mediada también por el mismo transportador. Este A es el SGLT. Cuando me preguntaba por los aminoácidos, también deja pasar aminoácidos. U otro transportador. Este SGLT ahora permite el paso de sodio. El sodio, una vez dentro de la célula, sale hacia la sangre por la bomba sodio-potasio. Esta X representaría, entre comillas, la glucosa que atraviesa por el mismo transportador, y ahora el B representa
el glúteo. Por lo tanto, toma la glucosa y la lleva hacia la sangre. Esta curva que ustedes ven acá representa la filtración en rojo, la reabsorción en azul y la excreción en verde. ¿De quién? De la glucosa. Representa el transporte en miligramos por minuto versus la concentración de glucosa en la sangre. Entonces ya dijimos, la glucosa, ¿cuánto se filtra? Toda. Por lo tanto, si aumentamos la concentración de glucosa en la sangre y seguimos esta curva en rojo, ¿cuál es la carga filtrada? Se va a filtrar toda. Mientras más glucosa haya en la sangre, más se va a filtrar. ¿Sí? Podemos llegar hasta el techo de la sala en esa curva roja. Pero el azul no. El azul representa la reabsorción. ¿Quién ejerce la reabsorción? Este transportador. Y este transportador, fíjense ustedes que llega hasta un transporte máximo, donde se satura. ¿Qué significa que este transportador se sature? El A. Que si hay mucha azúcar no la va a tomar toda, y la que no toma, ¿qué pasa? Sigue su camino. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el transportador está saturado. No puede transportar más de lo que puede transportar. Ustedes cuando están saturados, sus compañeros están hasta aquí, ya no quieren más. Al transportador le pasa lo mismo. No quiere ver más glucosa. Por lo tanto, tiene un transporte máximo. Este transporte máximo tiene un valor, 375 miligramos por minuto. ¿Ya? Y por otro lado, está la curva en verde que representa la excreción. ¿Cuándo va a aparecer la glucosa acá? ¿Cuándo se va a empezar a excretar? Cuando este no dé más. Y para eso existe un umbral, es decir, a los 200 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, se va a saturar este transportador y en la orina va a empezar a aparecer glucosa. ¿Qué pasa si aumentamos la concentración de glucosa en la sangre? Empieza a aumentar la excreción también. ¿Cuánto es el valor normal de glucosa en la sangre? En ayuno. Andamos por aquí, entre 80 y 100. Es decir, estamos en este lado de la curva, donde estos procesos ya no se ven. Esos procesos ya se verían más en patologías como la diabetes. Bajamos hasta aquí. Preguntas. Ya. Se está acabando la batería, por favor.